Bueno, en el apartado A nos habla de una lente convergente. Entonces voy a usar este dibujo que veis aquí, es el mismo que he puesto en los apuntes. Lo vamos a explicar un poco. El objeto que está a la izquierda, bueno, pues del extremo de la flecha pues salen infinitos rayos, ¿no? Salen rayos en todas las direcciones. Ya vimos que la luz es una onda que se propaga en general de manera esférica, ¿no? En todas las direcciones. Lo que pasa es que yo, cuando hablo de un rayo, quiere decir que me estoy quedando con una sola dirección, ¿no? De todas las posibles me quedo con una sola. Entonces, de todos los infinitos rayos que salen en todas las direcciones desde ese punto, yo me quedo con tres porque me interesan. ¿Por qué me interesan? Porque su trayectoria la puedo predecir. Sé de antemano cuál va a ser su trayectoria. Entonces, los rayos son, los he marcado ahí, con el uno, el 2 y el 3, ¿no? El rayo uno es el que sale paralelo al eje óptico y una vez atraviesa la lente pasa por F'. El rayo 2 pasa por el centro de la lente y entonces no se desvía. Y el rayo 3 es el que pasa por F y cuando llega a la lente sale paralelo al eje óptico. Los tres rayos se tienen que cortar en un punto y en ese punto es donde se forma la imagen del objeto. En este caso, pues la imagen es más grande, se forma, la imagen de ese punto se forma a mayor distancia del eje óptico y invertida, ¿no? Es una imagen real, porque se forma a la derecha, bueno, porque se forma a la derecha de la lente, sobre todo porque se forma en un punto donde convergen los tres rayos, ¿no? Y no las prolongaciones de los rayos, como decimos en los apuntes. Vale, entonces, bueno, ¿qué más podemos explicar de este esquema? Pues ahí tenemos todo dibujado, ¿no? La distancia S, la distancia de objeto, la distancia imagen, F y F' son las mismas, una es positiva porque está a la derecha y otra es negativa porque está a la izquierda, ¿no? Bueno, el problema nos da como datos que F' vale 12 centímetros. Nos dice que el objeto está a 20 centímetros a la izquierda de la lente, entonces la distancia es negativa menos 20, ¿no? Y nos dice que la altura del objeto es 2,5 centímetros. Nos pide distancia a la que se forma la imagen, S', y la altura. Bueno, pues empezamos utilizando la ecuación fundamental de las lentes, porque de ahí conocemos todo menos S', ¿no? Entonces, despejando, ¿vale? Ahí tenéis un poco las operaciones. Despejando nos sale que S' son 30 centímetros. Vale, pues entra dentro de lo que podíamos esperar. Nos sale 30 centímetros, una distancia positiva, quiere decir que la imagen se ha formado a la derecha y un poquito más grande que la distancia S, que eran 20 centímetros, ¿no? Aquí en esta imagen se ve claro que la distancia S' nos sale un poquito más grande que la distancia S, ¿no? La distancia es, esto no siempre va a ser igual, ¿no? Porque depende de cuál sea, de dónde coloco el objeto en función de la distancia focal, que eso ya en los apuntes y en la página que os indiqué del libro viene explicado los distintos casos, ¿no? Bueno, calculamos S' y nos piden también I'. ¿De dónde saco I'? Pues recordamos que se cumplía que el aumento que por definición era I' partido por I, o sea, eso si es mayor que 1, quiere decir que el objeto, la imagen es mayor que el objeto, ¿no? Y si es menor que 1, pues quiere decir lo contrario, ¿no? Pues por una cuestión de semejanza de triángulos, pues se cumplía esto, ¿no? Que ese cociente y prima partido por i era igual que ese prima partido por ese. De ahí, ahí tengo la igualdad
y de ahí lo tengo todo excepto Y'. Despejando, pues me sale Y' menos 3,75 centímetros. Vale, siempre que haga una operación, como hay muchos signos y es fácil confundirse, es bueno comprobar que tiene sentido. En este caso, tiene sentido, de acuerdo con el dibujo, tiene sentido, ¿no? Porque me ha salido negativo, quiere decir que va hacia abajo y un poquito más grande de lo que era Y, que era 2,5. Vale, ese sería el apartado A. El apartado B, muy fácil porque me pide la potencia de la lente, eh, pues simplemente 1 partido por F'. Lo único que tengo que tener la precaución de los 12 centímetros, pasarlo a metros para que el resultado me salga en dioptrías, ¿no? En el apartado C me dice que repita todos los cálculos con una lente convergente. Ahí tenéis la lente convergente, que en el esquema la diferencia son las dos flechitas esas que apuntan al contrario, ¿no? Vale, y ahí hemos dibujado los rayos. Los rayos, la idea es la misma, lo que pasa es que ahora es un poco más lío. Vamos a ver, es un poco más lío, pero tampoco tanto. Los rayos son los mismos. El rayo 1, que sale paralelo al eje óptico, y cuando llega a la lente, ahora el rayo diverge, ¿no? El rayo se aleja del eje óptico. Pero ese rayo que se acercaba paralelo a la lente sale en una dirección tal que su prolongación, la que dibuja ahí con línea de puntos, pasa por el foco F', que ahora en el caso de una lente divergente, pues está a la izquierda, ¿no? Antes estaba a la derecha. El rayo 2 sigue siendo el que pasa por el centro de la lente y no se desvía. O sea que ese no tiene problema ninguno, no hay ningún cambio. El rayo 3 es el que sale paralelo al eje óptico, no el que llega paralelo, que era el rayo 1, sino que sale paralelo al eje óptico. Sale paralelo al eje óptico y en el caso anterior pasaba por F. Ahora no pasa por F, no llega a pasar, pero sí que su prolongación, veis que si yo me fijo en el rayo 3 aquí, si yo lo prolongara, pasaría por F. Lo que pasa es que no llega a pasar porque la lente lo desvía de manera que salga paralelo al eje óptico. Entonces, claro, ¿dónde se cortan estos tres rayos o sus prolongaciones? Pues se cortan a la izquierda de la lente, ¿vale? Tenemos por un lado la línea de puntos, que es la prolongación del rayo 1, se corta con el rayo 2. Con ver el corte de dos rayos ya sería suficiente, el tercero tiene que coincidir, ¿no? El tercero efectivamente no es que corte ahí, pero sí que su prolongación cortaría en el mismo punto con el rayo 1 y el rayo 2, ¿no? Las cuentas. Pues las cuentas no cambia prácticamente nada. Yo sigo utilizando la ecuación de las lentes, donde la única diferencia ahora va a ser que la distancia focal F' es negativa. La distancia focal es negativa, entonces yo si ahí despejo S', pues me va a quedar menos 7,5. Tiene sentido de acuerdo con el dibujo, ¿no? Una distancia negativa a la izquierda de la lente y más pequeña que los 20 centímetros que estaba el objeto, ¿no? Y para calcular Y', pues hago lo mismo que antes, igualo esto y saco Y', que me sale positivo, como era de esperar, y pues me sale muy pequeñito, ¿no? Tal y como hemos visto en el dibujo. En este caso la imagen es virtual, virtual, reducida y derecha, ¿no? Virtual porque no se forma por la convergencia de los rayos, sino que se forma por el cruce de las prolongaciones de los rayos.
reducida porque es más pequeña y derecha porque apunta en el mismo sentido que el objeto, ¿no? En el caso anterior, la imagen, no lo comenté, la imagen era real, era aumentada, el aumento era mayor que 1 y era invertida. ¿Vale? También en algún momento de los apuntes explico qué quiere decir una imagen real, ¿no? Una imagen real quiere decir que se forma en una pantalla, ¿no? Que si yo, por ejemplo, bueno, en el vídeo que dejé se ve bastante claro. Si el objeto fuera una vela, pues formaría una imagen real con una lente convergente, formaría una imagen real en una pantalla que yo pusiera aquí a la derecha, ¿no? En este caso, como los rayos convergen, no se puede formar una imagen en una pantalla, pero si miramos desde la derecha, sí que veremos una imagen del objeto más pequeñita que lo que es en realidad.